La madrugada de Sevilla es la noche más especial, la más sagrada. Pero en 2017 algo se torció. Esa devoción se convirtió de repente en pánico, en caos, en un miedo terrible. Vamos a meternos de lleno en una noche que a día de hoy sigue llena de preguntas. Y la gran pregunta, claro, es ¿qué pasó de verdad esa noche? ¿Qué ocurrió en la madrugada de 2017? Vamos a intentar desgranar los hechos, a ver qué nos dicen los informes y los testimonios para entender cómo una noche de fe acabó de esa manera, como una noche de histeria colectiva. A ver, en caliente, en la calle, los rumores eran terribles. La gente hablaba de tiros, de un atentado terrorista. El pánico se alimentaba de cualquier cosa. Pero la realidad, según los informes de la policía, fue otra cosa, mucho más compleja. Por un lado, sí, hubo gente que provocó pánico a propósito. Y por otro, una histeria colectiva que una vez que empezó, ya no hubo quien la parara. Pero para entender por qué todo explotó de esa manera, tenemos que echar un vistazo al contexto. Esto no pasó de la nada, ¿eh? Había un miedo de fondo, una tensión que estaba ahí, latente. Era como si la ciudad fuera un polvorín y solo faltara la chispa. Y es que, a ver, lo de las estampidas en la madrugada de Sevilla no era, por desgracia, algo nuevo. Ya en el año 2000 hubo un incidente gravísimo y, ojo, que a día de hoy todavía no se sabe bien qué lo provocó. Luego, más recientemente, en 2015, volvieron a repetirse las carreras. O sea que ya había un recuerdo, ¿no? Un sentimiento de que, cuidado, que esto puede volver a pasar. Y si a esto le sumamos lo que estaba pasando fuera, madre mía. Europa venía de un año y pico terrible, con una ola de atentados en sitios con muchísima gente. Niza, Berlín, Estocolmo, Londres, la propia Barcelona. Había un miedo real. Y claro, la Semana Santa de Sevilla es una de las mayores concentraciones de personas de todo el continente. Era imposible no tener eso en la cabeza. Así que, si juntamos las dos cosas, los antecedentes en la propia Sevilla y esa psicosis general por el terrorismo, pues teníamos una atmósfera que se ha descrito como de calma tensa. Una calma muy, muy frágil. Como decíamos, la ciudad era un polvorín emocional. Y, bueno, la chispa, por desgracia, acabó llegando. Vale, pues vamos a meternos ya en la cronología de esa noche. Vamos a reconstruir minuto a minuto cómo se fue extendiendo el pánico por las calles de Sevilla. Son las 4 de la madrugada. En punto. ¿Y aquí empieza todo? En la calle Alfonso XII, un grupo de chavales empieza a liarla. A golpear papeleras, coches y a gritar cosas para asustar a la gente. A propósito, ¿eh? Este fue el primer acto, la primera piedra que se tira al agua y empieza a generar ondas. Y fijaos en la reacción de los medios en ese momento. Esta cita es de una retransmisión en directo, y es que estaban intentando calmar a la gente como podían. Hablaban de carreritas, pedían por favor que no se difundieran bulos. La verdad es que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba la que se venía encima. Pero es que solo 10 minutos después, a las 4:10 de la madrugada, llega el momento clave, el incidente más grave de toda la noche. Pasa muy cerca de la procesión del Gran Poder y lo que se desata es, una reacción en cadena que va a convertir el centro de Sevilla en un auténtico caos. Y aquí es donde vemos lo increíblemente frágil que era todo. ¿Sabéis cómo empieza el mayor caos de la noche? Con una pelea de bar. Una simple pelea, en la calle Arfe. Pero claro, el ruido, con la tensión que ya había, asusta a la gente. Y en cuestión de segundos, un susto se transforma en pánico. Y el pánico en una estampida masiva. Una ola de gente totalmente fuera de control. El efecto dominó fue brutal. La estampida se llevó por delante a la procesión del Gran Poder, se metió de lleno en la carrera oficial, le dio de lleno a la del Silencio, llegó hasta la Esperanza de Triana y también afectó a la de los Gitanos. O sea, una sola ola de pánico y 5 hermandades afectadas. Casi nada. Y esta otra cita de los medios lo dice todo, ¿no? Refleja esa desesperación. Se pide calma, por favor, pero al mismo tiempo se admite que hay una tensión desmedida. Es que la realidad, lo que estaba pasando en la calle, superaba por completo a cualquiera en esos primeros minutos. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, mirad este número, 62. No es un número al azar. Según la policía, esa única estampida que empezó en la calle Arfe se extendió y afectó a 62 calles. 62 calles del centro de Sevilla. Es una auténtica barbaridad. Y hay un detalle que de verdad pone los pelos de punta. Lo contaban los testigos. Decían que lo primero que se notaba no era ver a la gente correr, era oírlo. Un estruendo sordo y el suelo temblando. Era el sonido de la avalancha que se acercaba. El miedo llegaba antes que las personas. Y cuando parecía que la cosa podía calmarse, pues no, ni mucho menos.
Durante las 2 horas siguientes siguieron pasando cosas. Más provocaciones y totalmente a propósito. A las 5, más ruidos y más pánico. A las 6, gritos para asustar. Luego gente corriendo sin sentido. Eran pequeños actos, sí, pero calculados para que el miedo no parara, incluso cuando ya quedaba menos gente. Bueno, y después de todo esto, ¿cuál fue el balance final? ¿Qué nos dejó aquella noche de carreras y de miedo? Pues aquí lo tenemos resumido. El balance es que no fue una sola cosa. Fueron 6 incidentes distintos en apenas 2 horas. Y hubo de todo, desde el vandalismo y los gritos a propósito hasta ese incidente principal, que fue una mezcla de algo tan tonto como una pelea de bar y la histeria colectiva que provocó. Pero más allá de las cifras y los horarios, está el coste humano. Y eso fue tremendo. Las crónicas de esa noche hablan de niños perdidos por el suelo, de gente mayor desmayada, de nazarenos llorando, con el antifaz quitado, ataques de ansiedad por todas partes. El golpe psicológico fue durísimo, dejó una cicatriz muy grande en la ciudad. Pero, y esto es muy importante decirlo, en medio de todo ese caos también se vio lo mejor de la gente. Se vieron escenas de una entereza brutal. La fuerza de los cofrades, por ejemplo, protegiendo las imágenes, ayudándose unos a otros, demostraron una capacidad increíble para sobreponerse al miedo. Y si hay que sacar una lección de todo aquello, quizás sea esta. El consejo es muy simple pero crucial. Antes de echar a correr y sumarte al efecto dominó, para un segundo e intenta averiguar por qué corre la gente. Ese segundo de pausa puede ser la diferencia entre la calma y el caos absoluto. Y acabamos con la gran pregunta, la que todavía hoy sigue ahí, flotando en el aire. ¿Fue todo esto una serie de ataques coordinados, un plan para reventar la madrugada? ¿O fue más bien una primera gamberrada malintencionada que al caer en ese ambiente de miedo simplemente desató una histeria colectiva que ya nadie pudo parar?